Bueno, buenas noches a todos. Esto no va a salir todavía en la grabación. Sin embargo, para darles un breve contexto, apenas ponga esto, ya vamos a empezar a grabar. Listo, chicos, antes de todo, muchas gracias por su participación. Esto va a ser breve y mientras respondamos con dinamicidad y, y breve, directo, va a terminar de una manera pronta. Bueno, vamos a comenzar. Ahí está. Ante todo, buenas noches a todos los integrantes de este Focus Group. El día de hoy voy a hablarles primero con una breve presentación con su respectivo video sobre la campaña de Giorgia Meloni. Si les va a hablar un poquito más sobre ella, obviamente no tienen que saber previamente o tener conocimiento actual sobre Giorgia Meloni. Sin embargo, en este focus se les va a dar una breve contexto. Creo que no. Antes que nada, voy a compartir audio. Catalogarla como el regreso de Mussolini. La izquierda europea quiso catalogarla como el regreso de Mussolini, la mujer que algunos veían como un supuesto peligro para la democracia italiana, capaz de destruir el continente con sus peligrosas alianzas extremistas. Hoy se erige como un modelo político para las mujeres conservadoras en Europa y en todo el mundo. Meloni, una figura de gran carácter, es descrita como ruda, inteligente y pragmática. Desde su postulación por el partido Hermanos de Italia, enfrentó acusaciones de fascismo y comparaciones con dictadores, pero la campaña de desprestigio y alarmismo político no logró minar su avance. Para el feminismo europeo, la elección de Meloni no fue suficiente para celebrarla como la primera mujer en el puesto de primera ministra, o como un ejemplo de superación de lo que ellas llaman techo de cristal. Parece que solo algunas mujeres son consideradas dignas de ser partes del avance, mientras que otras son vistas como agentes del enemigo. Las propuestas de Meloni encajan con un discurso de conservadurismo político y social que gana terreno en Europa. Las decepcionantes agendas de la Unión Europea y otros organismos internacionales han generado protestas, como las de los agricultores y ganaderos en Alemania, que se ven afectados por medidas ambientales. Más de lo mismo en Francia. Meloni se mantiene fiel a sus principios, incluso cuando es acusada de racismo, homofobia y otros nombres. Enfrentando una ola descontrolada de migración, Meloni aborda el problema de manera franca, reconociendo la complejidad del fenómeno. Su oposición a la maternidad subrogada y su búsqueda de prohibirla universalmente reflejan su compromiso con la familia tradicional, compuesta por padre y madre. Y de la mano del Papa Francisco han abordado la crisis de la falta de natalidad en Italia. A pesar de las críticas y desafíos, Meloni se opone a los dictámenes de burócratas y tecnócratas no elegidos de la Unión Europea, que intentan dictar desde Bruselas cómo se debe vivir en Italia. Su éxito se refleja en las encuestas, que muestran una aprobación que oscila entre el 45 y el 53%. Giorgia Meloni emerge como una líder firme, dispuesta a enfrentar los problemas de Italia con una visión conservadora que a algunos le hace recordar a Margaret Thatcher. Su elección no solo rompe barreras para las mujeres en la política, sino que desafían las narrativas preconcebidas sobre el conservadurismo en un panorama político europeo cambiante. Bueno, para dar un breve contexto antes, por si algunos no saben, en Italia el primer ministro tiene más poder a nivel de gestión que el presidente mismo, que es más simbólico en Italia, tanto como sea político, económico o hasta también jurisdiccional, que es de leyes. Ho senti- Uy, Ho sentito dire palabras de Giorgia Meloni, que es de derecha, la persona es conservadora y tuvo un conflicto un poco con la Unión Europea. Sin embargo, actualmente está eh, más unido, más por política, ¿no? Pero ahí lo vamos a escuchar ahora. che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani. Mi sembra che io stia un passo dietro agli uomini. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar. No me lo van a quitar.
Bueno, ahora vamos a comenzar lo que es el Focus Group, luego de dar este breve contexto de quién es Giorgia Meloni. En la fase uno, que va a ser una pregunta, es percepción general. Entonces vamos a preguntarles a los que puedan, igualmente vamos a decir nombres y los que puedan pueden. Cuando escuchan el nombre Giorgia Meloni, mucho más ahora que le damos ya vuelta un contexto, ahorita que escuchan el nombre Giorgia Meloni, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o qué imagen o idea asocian con ella? El que quiera hablar ahorita hable, si no igualmente voy a estar nombrando algunos. Álvaro Espinosa, por ejemplo, ¿qué se te ocurre o qué piensas eh, o qué asocias cuando escuchas Ah, Giorgia Meloni? bueno, respecto de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Bueno, después del contexto que ya nos has dado, ahorita lo que podría pensar de ella es, al menos que es, o sea, se me viene a la mente que buena gestión, buen gobierno en su país, una líder y una persona que logra empatizar con los demás, supongo. Perfecto. Y para cambiar un poco, Rosana Flores, ¿qué te parece Giorgia Meloni? ¿Qué piensas cuando ahora escuchas ¿Cómo, Giorgia? cómo? ¿Qué ¿Cómo? se te ocurre, qué se te pasa por la cabeza o qué asocias o por la mente cuando escuchas el nombre de Giorgia Meloni? ¿Qué? ¿Qué asocias o qué se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Giorgia Meloni? Si nos vemos con Maite, que Rosana creo que está justo en un lugar un poco turbulento. eh, Maite o Joana Torres. Bueno, sigamos con José Manuel Sanabria. Sí, tengo que prender la cámara necesariamente. No, no necesariamente, con tu voz es justo y necesario. Ya, perfecto. Bueno, en este caso, en mi caso, me viene a la mente pues alguien muy mediática, ¿no? Pues tiene un estilo muy directo y firme, ¿no? Es una política italiana muy conocida y sobre todo, bueno, creo que es la primera mujer en ser primer ministro en Italia, ¿no? Y eso marca un precedente. Así es, muchas gracias José Manuel. Sigamos a la siguiente pregunta. Fase 2. Ahora vamos a hablar ya no de la percepción general, sino vamos a hablar más sobre la campaña. Entonces, otro breve contexto, Giorgia Meloni utiliza mucho como lema Dios, patria y familia. También como hemos escuchado, su voz, su tono es un poco fuerte. Entonces la pregunta va, el lema Dios, patria y familia que ella utiliza fue central para su campaña, en su campaña. ¿Qué opinan de este lema? ¿Creen que es un mensaje que conecta con la gente en general o con un segmento específico de la sociedad? La pregunta va un poco si esas tres palabras que son contundentes, tienen mucha relación y en Perú se utilizan también mucho, pero en Italia creen que conecta con la gente en general o con un segmento específico de la sociedad en Italia. Eh, para variar, Ian Paul, ¿qué opinas, qué piensas de esta pregunta cuando se A te ver, plantea? con respecto al lema, la verdad, bueno, como tú dices, bueno, como se dice, ¿no? Es una persona conservadora y en el lema se puede apreciar mucho eso. ¿Qué opino yo? La verdad, si es que vienen de gobiernos, o sea, si es que vienen de gobiernos que han defraudado a la gente o similar, tal vez mucha gente se siente identificada con ese lema, ya que quieren volver a algo que sí ha estado funcionando y algo que pues les agrada, ¿no? Yo creo que sí, bueno, con gran parte de la población probablemente sí puede llegar a conectar, aunque sí deben haber sectores específicos que estén en contra, más que todo. Por eso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Ian. Eh, a ver si Maite Malaver.
ahorita nos podrá ayudar con esta pregunta. Bueno, al igual que como dijo el compañero hace un momento, pienso que sí, que si bien se conoce que en países como Europa, pues son muy conectados con el tema religioso, con la iglesia como tal, y definitivamente es parte de su campaña y es muy tradicional en ese aspecto, va a chocar con la gente más joven hoy en día porque muchos de ellos tienen diferentes formas de pensar en la parte. La gente joven ya no se involucra, ya no relaciona tanto lo que es política con la religión como lo hacían antes. Esto va, creo, más a las personas mayores que todavía tienen esas ideas, ¿no? Que todo lo relacionan con la ideología política y la religión en sí. Perfecto, Maite, muchas gracias. Entonces sería un segmento específico de la sociedad prácticamente, más para mayores. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente es, se ha señalado que Meloni enfatizó la defensa de la soberanía nacional y un control estricto de la inmigración. ¿Cómo perciben estas propuestas? ¿Creen que responden a preocupaciones reales a la población? Breve masticada, hay mucha inmigración o hay inmigración general en Europa y en Italia en específico. Creen que dando un control o enfatizar la defensa de la soberanía nacional, que es la defensa policial, un poquito del ejército, eh, creen que responden a preocupaciones reales de la población italiana, de la gente eh, que reside y vive en Italia. Vamos con Víctor Manuel. Ok, esto, ¿me escucha? Se le escucha, así es. Ya, ok. Respecto a esto, primero tendría que saber más que nada cómo es su trato en general. O sea, si mete, digamos, tendría que saber si es que ella mete a todos los inmigrantes en un saco y los tilda de tal cosa, o si es más específica en su discurso, pero por lo que pude estar viendo, entendía que su crítica o bueno, su posición iba respecto a inmigrantes que, digamos, eso, en situación irregular. Así que esto tal vez sí puede tal vez responder a una preocupación de la población. No sé hasta qué punto, digamos, no sé, no sé si está sobredimensionado. Lo que quisiera saber, lo que me faltaría por saber es saber si esta problemática está sobredimensionada o no. Claro, perfecto. Con un contexto podría verse si es que está bien, pero en parte tú crees que sí responden en cierto lado a las preocupaciones, ¿no? José Manuel, ¿qué piensas tú de esto? Y bueno, creo que son temas que preocupan bastante a muchos en Europa, ¿no? Así que su discurso puede resonar con parte de la población, ¿no? Principalmente. Perfecto. Muchas gracias, José Manuel. Con la cuarta pregunta, ahí vamos. Otro mensaje clave fue su postura anti-establishment y su presentación como la voz del pueblo. ¿Qué les parece esta narrativa? ¿Creen que realmente representan los intereses de la gente? Vamos con, a ver, Álvaro Espinosa. Para darles un contexto, el anti-establishment es el anti de la postura o de la posición de Giorgia Meloni, ¿no? Es que un poco lo conjuntan con la corrupción o con lo que puede llevar eh, la postura de que lleva la de la derecha, de la conservadora, de estar un poco con postura conservadora. Entonces, otro mensaje de la postura, más o menos haciéndose la víctima o haciéndose el anti-establishment y su presentación como la voz del pueblo, o sea, siendo contraria a este
punto, ¿qué les parece esta narrativa? ¿Creen que realmente representa los intereses de la gente común frente a las élites? Eh, Vamos a ir con José Manuel. Vamos mejor a la siguiente pregunta. Esta está un poco ida. En la fase 3, estilo y comunicación. Esta va a ser un poco más rápida de entender y de responder. La campaña de Meloni utilizó mucho el lenguaje digital, incluyendo TikTok, y se adapta entre un estilo enérgico y mitinés, y sobrio en entornos institucionales, ¿no? Dándole un poco de quitarle seriedad a cosas que generalmente se ven serias, ¿no? Como cosas institucionales. ¿Creen que esta forma de comunicar es efectiva para un líder político? ¿Qué impacto tiene en la percepción de los votantes? Em, Vamos con Joana. Joana Torres, ¿estás operativa? Sí, claro. A ver qué te parece. Mm, bueno, creo que si bien su voz de Meloni, como han mencionado anteriormente, representa bastante el sector conservador o personas a lo mejor ya de mayor edad y bueno, ahora que está tratando de usar el lenguaje digital, tal como mencionaste en los TikToks o ya sea otras redes sociales, a lo mejor también quiere abarcar lo que vendría a ser los jóvenes. Si tiene o sea, una comunicación enérgica, ya sea con frases cortas, emocionales, o a lo mejor el cómo se dirige a las audiencias, también es una forma de llegar a todos. O sea, sí me parece que va a llegar a mayor cantidad de población en este caso. Perfecto, Joana, muchas gracias. Así es, entonces es más efectivo y mucho más para los votantes jóvenes, ¿no? Em, a ver, Víctor Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta forma de comunicar? ¿Es efectiva para un líder político? Creo que últimamente diría que sí, porque ante tal vez un poco la debacle de tal vez los medios tradicionales, como la televisión y la radio, ah, los medios digitales sí creo que representan una alternativa mucho más fresca y para votantes que a lo mejor no ven televisión, claro, encuentran en las redes sociales, digamos, ese pasaje que tal vez, como digo, no verían en los medios tradicionales. Ujú. Y para finalizar, no me sorprendería que eso también juegue un rol importante en las próximas elecciones de nuestro país. Perfecto, Manuel, así es. Muchas gracias. Ahora la pregunta 6. Estamos a dos de las últimas, de la última. Se menciona que su imagen proyecta firmeza, orden e identidad nacional y busca una conexión emocional con el votante. ¿Qué opinan de su estilo de comunicación no verbal? El gesto imponente, ¿no? Gestos de tono de voz que transmite credibilidad o autenticidad. Ahí se habla un poco porque habla con firmeza, habla directo, habla un poco sin tapujos, sin filtro, ¿no? A ver, ¿qué piensa José Manuel? Sí, bueno, su lenguaje es muy seguro, ¿no? Proyecta autoridad y eso, bueno, eso transmite confianza a quienes buscan firmeza en un líder, ¿no? Su tono de voz, sus gestos, son muy controlados. Se nota que hay una estrategia para reforzar sus mensajes siempre. Así es, José. Muchas gracias. Eh, Maite, ¿tú qué te parece? ¿Qué piensas o qué opinas de su estilo de comunicación no verbal? Bueno, de alguna manera, viendo el video, sí, uno dice, tiene presencia, impacta, y se nota que está segura al hablar y está convencida de lo que está diciendo, pero también de alguna manera, también puede haber personas que lo tomen por otro lado y digan, quizás el tono en el que habla y se expresa muy enérgicamente, muy efusiva, puede ser así como que muy agresivo a veces.
también depende mucho de la perspectiva a veces de las personas en ese caso. Así es, Maite, claro que sí. Muchas gracias. Eh, una más, porque justamente este tema se habla mucho en este curso, así que, Joana, ¿a ti qué te parece o qué opinas de su estilo de comunicación no verbal de Giorgia Meloni, ¿no? Joana, Sí, aquí estoy. sí. ¿Qué piensas de la firmeza o el orden de identidad nacional, bueno, identidad nacional, de identidad personal que tiene Giorgia Meloni, ¿no? Sus gestos, su tono de voz, sus posturas. ¿Qué piensas de su comunicación no verbal? Bueno, en este caso, tal como dice la Brenda, ¿no? Sí nos transmite credibilidad y autenticidad como pueblo si vemos una mujer firme y que cree en lo que dice y lo demuestra, no solo con su lenguaje, no solo con lo que habla, sino también por cómo se expresa. La verdad es que me parece que sí sería una persona creíble y podemos creer en su autoridad y en todo ello. O sea, Así es. Transmite mucho, ¿no? Transmite mucho. Muchas gracias. Bueno, fase 4, retos y futuro. Pregunta 7, si no me equivoco, penúltima. Giorgia Meloni, aunque inicialmente euroscéptica, ha adoptado una postura más pragmática con la Unión Europea una vez en el gobierno, solo que les comentaba que antes estaba más alejada de la Unión Europea, de todas estas dictámenes, leyes, posturas, ética general. Entonces, ahora una vez en el gobierno ha cambiado, ¿no? Es más pragmática. ¿Lo ven como una muestra de adaptabilidad o algún otro factor? ¿Ustedes qué piensan sobre este cambio, no? José Manuel, ¿qué opinas? Bueno, yo lo veo como adaptabilidad, ¿no? A veces estar en el gobierno obliga a las personas a moderar el discurso para poder negociar y sostener relaciones, ¿no? Pues es como parte del juego político que tienen, ¿no? Y una vez en el poder ya las decisiones vienen a ser luego más realistas, ¿no? Que ideológicas. Claro, perfecto. Em, Joana, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de no esta entiendo. pregunta? Ya, es que Giorgia Meloni en un inicio, cuando estaba postulándose, cuando estaba haciendo su partido, ella tenía una postura euroscéptica, ¿no? Que es como que alejado a lo que es la ética, la moralidad de la Unión Europea, que generalmente es una. Tanto como sus decisiones, sea alianzas de guerra o lo que sea, como también decisiones constitucionales, leyes, porque la Unión Europea transmite y no solo transmite, sino regula mucho los países de Europa. Entonces, ahora que entró, cambió, ya no es tan lejana a esa postura, sino se adaptó un poco, entre comillas, o no sé. Entonces, ¿tú cómo ves esta muestra de adaptabilidad? ¿Tú crees que es una adaptabilidad o algún otro factor? ¿Qué piensas? Bueno, considero que sería perspicaz de su parte ir adaptándose conforme va cambiando la situación, conforme va cambiando la opinión pública, ya sea para mejorar cómo ella está siendo vista o teniendo en cuenta las perspectivas del resto de personas. Bueno, en este caso la población italiana. Creo que sí, Ana. Muchas gracias. Tú, Víctor Manuel, ¿qué opinas de este cambio? Respecto a este cambio, puedo también igual entenderlo como una forma de adaptabilidad, de que, claro, probablemente cuando inició su mandato, claro, pues, probablemente tenía mucha confianza en eso, o sea, en ser confrontacional con la Unión Europea, pero a medida que pasaba el tiempo, lo más seguro es que se dio cuenta que habían ciertos retos que no iban a ser tan fáciles de lidiar y creo que eso puede responder tal vez a esa adaptación. Claro que sí, así es.
Bueno, Christopher Salguerón, ¿tú qué opinas de este cambio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿Qué tal? quizás el punto detrás de su adaptabilidad, aparte de poder afrontar nuevas problemáticas que ya estando en el gobierno se dio cuenta, es quizás poder atraer nuevas audiencias en torno a su público. Como en un principio, si bien eh, su principal tipo de público era las generaciones más conservadoras, ahora trata de aperturarse más a generaciones que son jóvenes. Quizás el poder no solamente mostrarse escéptica como antes lo hacía, sino de una forma más pragmática, hace que estas generaciones más jóvenes quizás se sientan más identificadas con ella. Claro que sí. Muchas gracias, Christopher. Bueno, vamos a la octava pregunta, número 8. Pensando en su liderazgo actual, de lo que creen, ¿no? Pensando, ¿cuáles creen que son sus mayores desafíos que Giorgia Meloni enfrenta hoy como primera ministra de Italia? ¿Y cómo creen que su gobierno podría abordarlos? Una imagen es de derecha, es religiosa, cristiana católica. eh, Al comienzo tenía era euroscéptica y ahora está siendo un poco más manejable, porque se deja tener reuniones con la Unión Europea, se deja un poco moldear, entre comillas, ¿no? Ustedes aquí tienen la opinión. Entonces, ¿cuáles creen que son sus mayores desafíos que Giorgia Meloni enfrenta hoy como primera ministra de Italia? Viendo el mundo, viendo ustedes Europa, viendo ustedes la situación actual y viendo lo que es Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que su gobierno podría abordar este tipo de problemas o situaciones? Comenzamos con José Manuel. Sí, bueno, yo creo que la migración, ¿no? Podría, o sea, es un tema, ¿no? Ahí, que viene a ser un tema muy sensible. Tiene que mantenerse siempre una postura firme sin aislarse del resto de Europa, ¿no? Y no generar conflictos humanitarios, pero también tiene que equilibrar medidas populares con lo que viene a ser su realismo fiscal, ya que, bueno, eso es lo que más afecta, ¿no? Creo que es uno de los más grandes desafíos que tienen. Muchas gracias, José. Así es. Em, Ian Paul, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cuáles crees que son sus mayores desafíos que Giorgia Meloni enfrenta hoy como primera ministra de Italia, ¿no? Contra lo que es actual Europa, lo que conocemos nosotros como Europa, que es un poco más liberal, que es un poco no de derecha, que es un poco diferente a lo que es Giorgia Meloni, ¿no? Que es una joya diferente. No se te escucha, Ian. Estoy pensando, ¿verdad? Ah, ya. Y así no le pregunto a otro mientras ahí vas Ya, dale, formulando porque ahí. ahorita estoy... Claro que sí, no hay problema. Víctor Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Ok. Creo que uno de sus principales retos es tal vez forjar alianzas con partidos conservadores que en otros países, porque, claro, digamos, a de forma, digamos, superficial, uno podría pensar que se podría llevar bien tranquilamente, por decir, partidos conservadores de su estilo en Francia o en Alemania, pero claro, a lo mejor esos líderes tienen otros límites que a lo mejor no están dispuestos a cruzar, que a lo mejor sí, más que nada Ujú. eso. Perfecto, muchas gracias. Em, Joana, ¿tú qué piensas sobre estos desafíos que puede enfrentar el día de hoy Giorgia Meloni? ¿Tú crees que su gobierno podría abordarlos? ¿O cómo? Creo que también tendríamos que tener en cuenta, bueno, entre las problemáticas, tendríamos que velar por la economía. O sea, ella menciona en su discurso, ¿no? Que va a ser, es un discurso soberanista y familiar.
pero esto no sabemos exactamente si va a compensar la realidad económica que ahorita está muy duro, si puede llegar, no sé, problemas por inflación, por bajo crecimiento en cuanto a la economía, si hay deuda pública, todo ello tendría que ser bien pensado. Ujú. Creo que todo esto se podría, no sé, ¿Tú crees que esos ¿cómo lo serán sus podría mayores sostener? desafíos? Sí, definitivamente. Perfecto. Muchas gracias, Joana. Christopher, ¿tú qué piensas sobre sus desafíos que podría tener? ¿Cuáles crees que serán los mayores? Y hablando de la política regulatoria, también es de inmigración regulatoria. Otro Ujú, punto clave es el hecho de que la demografía y la natalidad dentro de los países de ujú, Europa, y en el caso de Italia principalmente, está yendo a la caída. ujú, Por lo cual, si estas políticas migratorias no son llevadas o abordadas de la mejor manera, sería contraproducente para el mismo país. ujú. Otro punto clave es el hecho de que Italia se ve estancada en el nivel de la productividad empresarial, por lo cual, si lo comparas con años anteriores o otros países del mismo bloque económico de la Unión Europea, es que no ha habido grandes avances desde que asumió el gobierno. Así es. Muchísimas gracias, Christopher. E Ian. Ya, a ver, yo creo que bueno, tal vez en lo que puede ser, en el punto en el que pueda estar criticada, porque como bien has dicho, al principio de su candidatura, pues sus propuestas eran pues más como que deslindarse de la Unión Europea o bueno, mantener como que separarse un poco, por así decirlo, ¿no? Ujú, Pero ahora, pues viendo la situación actual, tal vez se le ha complicado por ese aspecto, más que todo en, en la opinión pública, porque es como que estar yendo en contra de lo que has propuesto. O sea, como que te han escogido por esto y ahora estás como que haciendo lo contrario y no es, por ese aspecto creo que ahí tiene un gran desafío con el público que la sigue o que la ha seguido en su momento. claro. Muchísimas gracias. Y cierre. Esta es pregunta breve. Si tuvieran que resumir el impacto de Giorgia Meloni en la política actual en una sola idea, ¿cuál sería? Puede ser lo que se les ocurra. Ahí no puedo intervenir. Una idea, puede ser una relación de palabras. Em, José Manuel, el impacto, su Sí, impacto. bueno, ¿cómo podría ser? Podría decirte que es una figura, ¿no? Que ha redefinido la presencia femenina en la política de derecha en Europa, ¿no? Como que ha combinado tradición con estrategias modernas, ¿no? Así es. Muchas gracias, José Manuel. Christopher, una idea, una sola idea, ¿cuál sería? Su figura se asemeja demasiado a lo que es la figura de Donald Trump, pero en el caso europeo y siendo en cierta medida un poquito más abierto y liberal Ujú. a, a un nuevo tipo de políticas. Perfecto, Christopher. Muchas gracias. Fiorella, disculpa. Maite, Malaver. En una sola idea, sí, de los ejemplos que has escuchado de los compañeros, ¿cuál crees que podrías decir como resumen del impacto de Giorgia Meloni en una idea? Tenemos un minuto antes que se nos vaya Zoom. Si no, Joana, así breve. Claro, Giorgina Meloni está llevando lo que vendría a ser la derecha italiana al poder con un mensaje de identidad, de orden y, bueno, soberanía nacional por sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Y Víctor Manuel, así breve, A ver, si pudiese resumirle una sola idea, una sola su idea. impacto sería, digamos, algo disruptivo, tal vez en el sentido de que, digamos, no se esperaba que ella pudiese, eso, lograr el cargo que tiene ahora. Perfecto, disruptivo, muy buena palabra. Bueno, eso sería todo, chicos. En verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar y nada, espero